Sura de los botines de guerra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Te preguntan acerca de los botines de guerra. Di, los botines de guerra pertenecen a Alá y al mensajero. Así pues, temed a Alá, poned orden entre vosotros y obedeced a Alá y a su mensajero, si sois creyentes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Los creyentes son aquellos que cuando se recuerda a Alá, se les estremece el corazón, y que cuando se les recitan sus signos, les aumenta la creencia, y en su Señor se confían. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Son los que establecen la oración, el salat, y gastan de la provisión que les damos. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Esos son los creyentes de verdad. Tendrán grados junto a su Señor, perdón y una generosa provisión. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Como cuando tu Señor te hizo salir de tu casa por la verdad, mientras que a una parte de los creyentes les disgustó. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Te discuten sobre la verdad, después de haber sido aclarada, como si les llevaran a la muerte mientras miran. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Y cuando Alá os prometió que uno de los dos grupos sería vuestro, y pretendíais que fuera el que no tenía armas, pero Alá quería hacer prevalecer la verdad con sus palabras y aniquilar a los renegados. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Para hacer prevalecer la verdad y suprimir la falsedad, aunque les disguste a los malhechores. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor y os respondió que os ayudaría con 1000 ángeles en turnos sucesivos. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Alá no lo hizo sino como buena nueva y para que con ello se tranquilizaran vuestros corazones, porque la ayuda victoriosa solo viene de Alá. Alá es poderoso y sabio. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Cuando os cubrió como protección un sueño que venía de él, e hizo caer sobre vosotros agua del cielo para que con ella purificaros, quitaros la suciedad de Satán, dar firmeza a vuestros corazones y afianzar así vuestros pasos. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Cuando tu Señor inspiró a los ángeles, estoy con vosotros, dad firmeza a los que creen. Yo arrojaré el terror en los corazones de los que no creen. Por lo tanto, golpead las nucas y golpeadles en los dedos. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Eso es porque se han opuesto a Alá y a su mensajero. Y quien se opone a Alá y a su mensajero, es cierto que Alá es fuerte castigando. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ahí lo tenéis, gustadlo. Pero además de eso, los que se niegan a creer tendrán el castigo del fuego. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Vosotros que creéis, cuando encontréis a los que no creen en formación de batalla, no les deis la espalda. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Y quien les dé la espalda ese día, a no ser que sea para cambiar de puesto de combate o para unirse a otra tropa, volverá con el enojo de Alá y su refugio será el infierno. Jahannam, qué mal retorno. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Y no los matasteis vosotros. Alá los mató. Ni tirabas tú cuando tirabas, sino que era Alá quien tiraba, para probar a los creyentes con una hermosa prueba procedente de él. Es cierto que Alá es quien oye y quien sabe.
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Ahí lo tenéis. Alá deshace la estratagema de los incrédulos. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Si buscabais vencer, ya habéis tenido vuestra victoria. Sin embargo, será mejor para vosotros que desistáis. Y si volvéis, volveremos, y vuestras tropas no os servirán de nada, aunque sean numerosas. Alá está con los creyentes. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Vosotros que creéis, obedeced a Alá y a su mensajero, y puesto que podéis oír, no os desentendáis de él. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. No seáis como esos que dicen, hemos oído, y sin embargo no escuchan. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Es cierto que las peores bestias ante Alá son los mudos y los sordos que no tienen discernimiento. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Si Alá hubiera sabido de algún bien en ellos, les habría hecho escuchar, pero aunque les hubiera hecho escuchar, se habrían desentendido y se habrían apartado. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Vosotros que creéis, responded a Alá y al mensajero cuando os llamen a lo que os da vida, y sabed que Alá está en medio del hombre y su corazón, y que seréis reunidos para volver a él. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Y guardaos de una prueba que no solo afligirá a los que de vosotros sean injustos, y sabed que Alá es fuerte en el castigo. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Recordad cuando erais pocos, en situación de debilidad en la tierra, temiendo que los hombres cayeran sobre vosotros de repente, y Él os dio cobijo, os ayudó con su auxilio, y os dio como provisión cosas buenas, para que pudierais ser agradecidos. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
Vosotros que creéis, no traicionéis a Alá y a su mensajero, ni traicionéis lo que se os ha confiado después de lo que sabéis. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Y sabed que realmente vuestras riquezas y vuestros hijos son una prueba, y que Alá tiene junto a sí una inmensa recompensa. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Vosotros que creéis, si teméis a Alá, Él os dará discernimiento, ocultará vuestras malas acciones y os perdonará. Y Alá es el del favor inmenso. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Y cuando los que se niegan a creer urdieron contra ti para capturarte, matarte o expulsarte, ellos maquinaron, y Alá también maquinó, pero Alá es el mejor de los que maquinan. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Y cuando se les recitan nuestros signos, dicen: ya hemos oído, y si quisiéramos podríamos decir algo semejante a esto. Solo son historias de los primitivos. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Y cuando dijeron: oh Alá, si esto es la verdad que viene de ti, haz que nos lluevan piedras del cielo o inflíngenos un doloroso castigo. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Pero Alá no los castigaría mientras tú estuvieras entre ellos, ni tampoco tendría por qué castigarlos mientras pidieran perdón. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mas ¿por qué no habría de castigarles a Alá si ellos prohíben entrar en la mezquita inviolable sin ser sus protectores? Solo son sus protectores los que temen a Alá. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no sabe. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Y sus rezos junto a la casa no son sino silbidos y palmadas. Gustad pues el castigo por lo que negasteis.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Es cierto que los que se niegan a creer gastan sus riquezas para apartar del camino de Alá. Las gastarán y después se tendrán que lamentar por ello, siendo además vencidos. Los que se niegan a creer serán reunidos para ir al infierno, Yahanam. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Para que Alá distinga al malo del bueno y ponga a los malos unos sobre otros, los amontone a todos y los ponga en el infierno, Yahanam. Esos son los perdedores. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Di a los que se niegan a creer que si cesan, les será perdonado lo que hayan hecho y esté consumado. Pero si reinciden, ya hay precedentes de cuál fue la práctica acostumbrada con los antiguos. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Y combátelos hasta que no haya más oposición y la práctica de adoración se dedique por completo a Alá. Y si cesan, es cierto que Alá ve perfectamente lo que hacen. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Y si se alejan, sabed que Alá es vuestro protector. Y qué excelente protector, y qué excelente defensor. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Y sabed que del botín de guerra que os llevéis, un quinto pertenece a Alá y a su mensajero, y a los parientes próximos, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros, si es que creéis en Alá y en lo que hizo que bajara sobre su siervo el día de la distinción, el día en el que se encontraron las dos tropas, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Cuando os encontrabais en la vertiente más próxima y ellos en la más alejada, quedando la caravana debajo de vosotros, si hubierais querido acordar una cita, no os habríais puesto de acuerdo sobre el lugar del encuentro. Sin embargo, fue así, para que Alá llevara a término un mandato que ya estaba decidido, para que muriera quien murió justificadamente y viviera quien vivió también justificadamente. Y es cierto que Alá es quien oye y quien sabe. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Cuando Alá hizo que en tu sueño los vieras poco numerosos, porque si te los hubiera hecho ver muy numerosos, habrías perdido el valor y habrías discutido el mandato. Pero Alá os salvó. Realmente Él conoce lo que hay en los pechos. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Y cuando al encontraros con ellos, los hizo parecer pocos a vuestros ojos, e hizo asimismo que vosotros les parecierais pocos a ellos, para que así se cumpliera una orden de Alá que ya estaba decidida. Y a Alá vuelven los asuntos. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, cuando tengáis algún encuentro con una tropa, sed firmes y recordad mucho a Alá, para que así podáis tener éxito. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Y obedeced a Alá y a su mensajero, y no disputéis, porque entonces os acobardaríais y perderíais vuestro ímpetu. Y tened paciencia, pues ciertamente Alá está con los pacientes. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. No seáis como esos que salieron de sus casas con arrogancia y haciendo ostentación ante la gente, mientras apartaban del camino de Alá. Alá rodea lo que hacen. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا
ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Y cuando Satán les embelleció sus acciones y les dijo: hoy no habrá entre los hombres quien pueda venceros. De verdad que soy para vosotros un protector. Pero cuando las dos tropas se avistaron, se echó atrás y dijo: me desentiendo de vosotros, porque veo lo que no veis. Yo temo en verdad a Alá, pues Alá es fuerte castigando. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Cuando los hipócritas y los que tenían una enfermedad en el corazón decían: su creencia les ha engañado, pero quien se apoya en Alá, realmente Alá es invencible, sabio. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Y si vieras cuando sean arrebatadas las almas de los que se niegan a creer, y los ángeles les golpeen en la cara y en la espalda, y prueben el castigo del fuego, el harik. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Eso es por lo que sus manos presentaron, y porque Alá no es injusto con sus siervos. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Como les pasó a la familia de Faraón y a los que hubo antes que ellos. Negaron los signos de Alá, y Alá los castigó por sus transgresiones. Es cierto que Alá es fuerte y severo cuando castiga. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Eso es porque Alá no cambia el favor que ha concedido a una gente mientras ellos no cambien lo que hay en sí mismos. Y Alá es quien oye y quien sabe. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Como lo que pasó con la familia de Faraón y los que les precedieron. Tacharon de mentira los signos de su Señor y les hicimos perecer a causa de sus transgresiones. Ahogamos a la gente de Faraón, pues todos eran injustos. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Verdaderamente las peores criaturas ante Alá son los que niegan y no creen. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Esos con los que pactas y luego, a la menor ocasión, rompen el pacto y no sienten temor de Alá. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم
من خلفهم لعلهم يذكرون. Si das con ellos en situación de guerra, haz que sirvan de escarmiento a los que vengan detrás, quizás así recapaciten. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Y si temes traición por parte de alguna gente, rompe con ellos en igualdad de condiciones. Pues es cierto que Alá no ama a los traidores. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Y no pienses que los que se niegan a creer han tomado ninguna ventaja, porque no podrán escapar. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis, así atemorizaréis a los enemigos de Alá, que son también los vuestros, aparte de otros que no conocéis, pero que Alá sí conoce. Lo que gastéis en el camino de Alá se os pagará con creces y no sufriréis ningún menoscabo. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Pero si se inclinan por la paz, inclínate tú también y confíate a Alá. Él es quien oye y quien sabe. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Y si quieren engañarte, Alá te basta. Él es quien te ayudó con su auxilio y con los creyentes. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Y unió sus corazones. Aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías conseguido unir sus corazones. Sin embargo, Alá los unió. Verdaderamente, Él es irresistible, sabio. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Profeta, Alá es suficiente para ti junto con los creyentes que te sigan. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Profeta, anima a los creyentes para que luchen. Si hay 20 de vosotros constantes, podrán vencer a 200, y 100 vencerán a 1000 de los que no creen, porque ellos son gente que no comprende.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Pero Alá os alivia ahora, pues sabe que en vosotros hay debilidad, de manera que si hay 100 de vosotros constantes, venceréis a 200, y si sois 1000, venceréis a 2000, con permiso de Alá. Alá está con los constantes. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. No es propio de un profeta tomar prisioneros antes de haber combatido con insistencia en la tierra. Queréis los bienes de este mundo, pero Alá quiere la última vida, y Alá es poderoso, sabio. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. De no haber sido por una prescripción previa de Alá, os habría alcanzado un gran castigo por lo que hubierais tomado. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Sin embargo, beneficiaros de lo que hayáis obtenido como botín de guerra, que sea lícito y bueno, y temed a Alá. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Profeta, di a los prisioneros que tengáis en vuestras manos: si Alá sabe de algún bien en vuestros corazones, os concederá también algún bien de aquello que se os quitó y os perdonará. Alá es perdonador y compasivo. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Pero si quieren traicionarte, ya traicionaron antes a Alá, y te dio poder sobre ellos. Alá es conocedor y sabio. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
Verdaderamente los que creen y emigraron y lucharon con sus bienes y personas en el camino de Alá, y los que les dieron refugio y les auxiliaron, esos son mis amigos aliados y son amigos aliados entre sí. Y los que creen y no emigraron, no debéis protegerlos hasta que no emigren. Pero si os piden ayuda en defensa de la práctica de adoración, entonces sí tenéis la obligación de ayudarles, a no ser que sea contra una gente con la que hayáis hecho algún pacto. Alá ve lo que hacéis. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Los que no creen son amigos aliados unos de otros. Si no lo hacéis, habrá conflicto en la tierra y una gran corrupción. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Y los que hayan creído y hayan emigrado y luchado en el camino de Alá, así como los que les hayan dado refugio y auxilio, estos son los creyentes de verdad. Tendrán perdón y una generosa provisión. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Y los que creyeron después, emigraron y lucharon con vosotros, esos son de los vuestros. Y los que tienen lazos de consanguinidad, tienen más derecho los unos con respecto a los otros en el libro de Alá. Ciertamente Alá es conocedor de cada cosa.